yo, en base a lo que me contaban en la mañana y en base a esta semana que entiendo que se aprobó un cambio en la currícula con respecto al tema de robótica, ¿no? Me parece que eso es interesante porque define un ajuste en el rumbo hacia dónde se van a ir dando las discusiones en Argentina y en otras partes, ¿no? A mí me hace pensar que estamos viendo un cambio interesante, pues si bueno o malo no tenemos idea, pero un cambio en la entrega masiva de dispositivos. Es como un capítulo que no creo si se cierra, pero hoy día no está en las líneas prioritarias de la región, ¿no? Hablábamos un momento, en Chile otro programa histórico por muchos años, el programa de Enlaces, también se acabó, y Ceibal hace muchos años donde se sigue entregando máquinas, pero el centro de la atención hace mucho tiempo que no es ese, incluso todo el tema de entrega y mantención está absolutamente tercerizado, ¿no? Ahora, hoy día el nuevo villano es el teléfono en la clase, ¿no? Y entonces hoy día la moda es decir, qué mal que nos ha hecho el teléfono en la clase, ¿no? Y entonces sale Macron con esta idea y entonces inmediatamente España dice, la estamos considerando. Hace poco leí que Chile también la quería hacer, ¿no? Tenemos el New Kids on the Block, que es vamos a eliminar el teléfono. Y entonces esto es súper interesante porque da lo mismo si está bien o mal el teléfono. La pregunta es qué evidencias tenemos, ¿no? Y tenemos pocas evidencias, pero tenemos evidencias para ambos lados. Si queremos buscar investigaciones que muestran cómo el teléfono acelera los procesos de aprendizaje, vamos a encontrar. Y si queremos encontrar cómo el teléfono es una fuente de desconcentración, también lo vamos a encontrar. En general, las investigaciones sugieren que hay problemas de autorregulación en los estudiantes, es decir, cuándo el teléfono es bueno y cuándo no. Y esas limitaciones de autorregulación también suelen estar cruzadas con contextos socioeconómicos, es decir, chicos de contextos más desfavorables están con menos competencias para poder hacer esa autorregulación. Eso es lo que muestra la investigación, ¿no? Entonces ahora lo nuevo es la robótica, el coding, la cultura maker, hacer y no ser conductor y no ser pasajero. Todas esas frases clichés que les encantan a los policy makers, ¿no? Sí. Y entonces yo lo que me pregunto es, ¿cuánto tiempo va a durar esta moda? ¿Es una moda o va a quedarse? Lo más probable es que vaya a pasar en algún momento. ¿Y cómo hacemos para que esta vez sí tengamos evidencia? Porque otra vez más, así como fue la laptop en las escuelas, estuvo basada en una teoría de cambio que la laptop iba a ser un acelerador de proceso de aprendizaje y las evidencias mostraron resultados mixtos. ¿Cómo hacemos para que tengamos evidencia? Porque la robótica hoy día, si bien tiene muchas posibilidades, también está basada en una teoría de cambio y es un supuesto que dice, si enseñamos coding, enseñamos a pensar de una lógica similar al pensamiento computacional, de manera de abstracción, generando similitudes, etcétera, desagregando los problemas de sus partes, eso se va a traducir en competencias que les permitan a los jóvenes el día de mañana desenvolverse con un mayor protagonismo en eras donde las tecnologías juegan un papel importante. Pero sigue siendo una hipótesis, ¿no? Y no es una hipótesis nueva. En los 80 la cultura coding también estaba de moda con la tortuguita, ¿no? Y pasó de moda. Entonces la tenemos de nuevo, ¿no? Yo no sé si me estoy poniendo viejo o estoy empezando a ver las cosas en medios loops, pero a mí me preocupa. Yo creo que tiene posibilidades, por supuesto que tiene enormes posibilidades, pero cuando pasa a ser el New Kids on the Block me da un poco de pánico que no haya suficiente reflexión del para qué y el por qué, ¿no? David Buckingham, ¿lo ubican? Sí. Hace poco estuvo en Montevideo y ahora va a presentar acá. Y él publicó algo sobre pensamiento crítico en su blog, que se lo recomiendo mucho, y dice, en todo este entusiasmo por la cultura coding, no solamente está esta suposición de, bien terrible lo que os voy a decir, así que prepárense, no solamente está la suposición de que el coding, Scratch se va a traducir en que el día de mañana sepa trabajar en Python o en Big Data, inteligencia artificial, porque hay un supuesto ahí, sino que además dice, es terrible lo que voy a decir de nuevo, el codificar es para los países en vía de desarrollo, a nosotros no nos interesa eso, ¿no? A nosotros nos interesa gente que pueda generar empresas, administrar lo que hacen esto, pero esto es una mano de obra no calificada o subcalificada. Yo leí eso y dije, pero no entiendo esto, ¿no? O sea, todo el discurso es los data scientists son las nuevas profesiones del futuro, el mercado va a demandar eso, Silicon Valley es un polo de desarrollo, ¿por qué no queremos hacer eso? ¿Por qué nuestros países tienen que seguir comprando tecnología a otros lugares si no vamos a hacerla nosotros? ¿No? Y este hombre dice,
como un discurso bien, esto es una manera de colonización, a nosotros no nos interesa esto, nosotros queremos que la gente aprenda a pensar. Y si aprende a pensar sin código, pero sabe pensar, el código no importa, ¿no? Entonces, bueno, no planteo que lo de Buckingham es la verdad, ni mucho menos. Pero es súper importante tener dentro de la reflexión con respecto al código, la cultura maker, cuáles son los costos de esto frente a otra cosa, ¿no? Alguien que se recupere de este golpe. Sí. No, pero me parece que hay que problematizarlo, porque en verdad hay gente que dice, nosotros no vamos con Scratch porque Scratch es programación sobre objetos y no es la manera como los lenguajes hoy día se utilizan. Es una metáfora muy bonita, pero no alcanza, ¿no? Entonces me parece que es interesante porque se repiten muchas frases de no es aprender a hacer código, sino que es hacer código para aprender, pero bueno, vamos a rascar eso. ¿Qué significa? ¿En qué contexto? Porque lo de Buckingham parece una alarma, digamos. Puede, si lo leemos lineal y le ponemos todo el valor a la programación en sí misma, queda, bueno, puede pasar esto también como contrapartida. Es, bueno, enseñar a programar, enseñar a pensar ciertas lógicas, en qué contexto y con qué sentido, correcto, para que los chicos sepan programar, pero también sepan para qué van a estar programando, para la bomba nuclear o para poder aplicar eso con otra función social. A mí, una de las cosas que me despierta alarma del auge de la programación y la robótica es la falta de docentes capacitados. Porque entonces dice, vamos a enseñarles a los chicos a programar o a hacer código para que luego sean más inteligentes y más listos y mejores decisores. ¿Quién les va a enseñar a programar en ese sentido? ¿Qué docentes hoy saben programar para qué? Entonces caemos en enseñar Scratch. Enseñamos Scratch. Yo creo que se los conté hace muy poquito. Con los 10 años de Ceibal estaba Mitchell Resnick, que es el autor del Scratch, y Horacio Regini, que fue el introductor del logo acá en Argentina. Y Horacio, graciosamente, se acercó y le dijo, después de haber trabajado con Paper en el logo, ¿cómo hiciste esta porquería del Scratch? Un poco en broma, y un poco... Era cómo se redujo a esto. Entonces, a mí una de las cosas que me preocupa, y en sintonía con lo que decía Cristóbal en la agenda curricular ahora se agrega la programación, o se agrega la robótica como un eje. Acá lo estamos viviendo en Argentina, que parece que decir programación y robótica es equivalente a innovar. Y que aparte oculta un supuesto un tanto determinista, ¿no? Esta idea de que porque programa va a ser más inteligente, va a ser crítico, como si fuera una consecuencia natural. Yo les puedo contar nuestra humilde experiencia que viene, como nosotros tenemos 26 jardines, nos planteamos la programación, pero desde otro lugar, no desde el coaching, desde el coding y todo lo que tiene que ver con la máquina, el recurso, la tecnología, sino ir enseñándole a los chicos desde muy chiquititos que el tema de su organización, su espacio, su cuerpo en el espacio, su programación en cuanto me levanto, me visto, te va dando una sistematización de tu ser, y de ahí es como que pasamos luego del espacio a lo concreto, los bloques con él, y después al robot y después a Scratch. Creo que viene desde otro lado la programación ahí, ¿no? Que no es solo la máquina y el recurso, sino cómo sistematizás vos a lo largo de tu vida, tu persona, qué pensás para tu proyecto de vida, dónde estás vos. O sea, desde ese lugar me parece que quizás nos puede aportar, pero con Vera coincido totalmente. Ese programa nosotros lo hacemos con un referente de tecnología que acompaña al docente, que le enseña cuáles son esos pasos para que cuando él planifica sabe, bueno, cómo tomo la parte de espacio, cómo armo la cuadrícula para que mi alumno... Entonces ahí está, que también el docente signifique desde qué lugar puede aplicar pedagógicamente esa programación. Porque entonces sí, no es solo el científico que le tiene que servir, creo que a lo largo de toda la vida, ¿no? Pasa que me parece que primero ponemos el elemento robótica o cual sea, porque podemos hablar de robótica o de millones, de las net, de cualquier cosa, del celular, y después algunos piensan que hay que tener una base pedagógica. O sea, me parece que empezamos al revés, sea cual sea, porque también pasa con las regletas, no estoy hablando de... Una y otra vez se repite, ¿no? Igual, o sea, no es que vos estás viejo, se repite el mundo, es circular, no es ni la tecnología ni nada, es la historia es cíclica. Y la verdad es que cuando Vera dice ¿quién nos va a acompañar? Nadie te va a acompañar, porque uno sigue esta teoría falaz desde el inicio. Digamos, Macron dijo no van mal los celulares, y ahora estamos todos chochos porque tenemos la justificación para decir los celulares vuelan. Y mañana va a estar de moda, de vuelta, que vuelvan, y pasado, digamos, me parece que el único modo es empezar a pensar en las necesidades específicas. Ahí tener una teoría pedagógica, yo no sé de educación, pero quiero decir que
que anteceda al objeto, robótica, regletas o lo que sea, que es lo que hablábamos el otro día con el BIOD, es lo mismo, digamos, o sea, vos no puedes decirle al docente tips, porque en realidad tiene que ser anterior a que el docente llegue con el BIOD, o sea, tiene que haber una política pública o una base pedagógica que avale lo que vas a poner. Nos pasó con las netbooks, nos pasó con todo, y después, el posterior, es que no hay evaluación tampoco. Sí, es lo que Entonces, antes decía y después, Cristóbal, no de durante. recoger evidencia Exactamente. para que después la evaluación informe, no por la empiria o por la anécdota. Que me parece que, yendo un poco al libro, tiene un poco que ver con la cuestión del contexto, ¿no? Es decir, el objeto solo, el discurso pelado no moviliza verdaderamente, ¿no? Es que si no es fácil justificarlo. O sea, si vos no tenés una base pedagógica, puedes decir, no, porque entonces esto te va a enseñar que vos, el pensamiento estructural, que parece que como la computación. Y entonces lo que tenés es 18.000 autodidactas que no tienen que ver con el tipo que hace computación y que hace código. Digamos, eso de trasladar directamente, como dice Cristóbal, la frase cliché de el pensamiento de Scratch te va a hacer desarrollar el pensamiento. Bueno, no es tan así, no es automático, digamos. Sí, yo creo que con esto, así como Cristóbal decía, no sé si es que estoy viejo, a mí también me pasa lo mismo, empiezo a pensar, ¿cuánto tiempo que venimos diciendo esto de enseñar a pensar? 30, 40 años y estamos haciéndolo. Ahora estamos volviendo a la taxonomía de Bloom. Sí, revisitada, revisitada 2.0. Pero es, en definitiva, es lo mismo. Y esto de enseñar a pensar, y cuando escribimos con Mariana Maggio el libro de Ambigüedad del siglo XXI, justamente antes de escribir el libro, tuvimos una reunión y decíamos, tenemos que poner que esto no es nuevo. Esto lo vienen haciendo y lo venimos haciendo y lo hicieron con nosotros algunos docentes, solo que ahora tenemos una herramienta que no debería ser la fundamental y la que elijo porque enseña a pensar, sino porque además de otras me enseña a pensar. Y tal vez cuando no tengo los recursos necesarios para tener el dispositivo y para pagar lo que necesito, lo que tengo que hacer es que el docente tenga la mente abierta para hacerlo. Me parece que lo que tiene de diferente, lo que estamos pensando ahora es, no solo enseñamos a pensar, sino enseñamos a pensar en lo que le está pasando y a resolverlo y ayudarlo a resolverlo. Creo que esa es la diferencia, con robótica, con programación o con, no sé, lo que sea. Bueno, pero un colega, también español, Manuel Alea Moreira, habla de que la mejor tecnología es la pedagogía, ¿no? Es una de sus frases famosas. Y si la mejor tecnología es la pedagogía, pone el énfasis en que cuando hablamos de pedagogía hablamos de actores, hablamos de situaciones, hablamos de contextos, hablamos de recursos, hablamos de metodología. Entonces es volver a situar, me parece, la discusión en su justa medida, que es cómo enseñamos, qué enseñamos en estos contextos. No volvemos, recuperamos aquello, tenemos memoria. Seguimos pensando en el determinismo tecnológico, como vos decías. Pero Silvia, el contexto hoy es digital. O sea, nos guste mucho, poco, tenemos que dar un poco de respuesta a esto. Estamos reunidos porque pensamos en estas cosas. La respuesta, ¿no?, es la relación, totalmente. No estoy diciendo que no sea. La respuesta tiene que ser una relación respetuosa entre esos componentes, que dialogue, que tenga en cuenta quién es el sujeto, que tenga en cuenta que necesitamos una política pública, claro, que piense en la formación. Vos lo dijiste, ¿quién está formando? Claro. ¿No? Entonces, el sujeto, el respeto tiene que ver con eso, con que ese sujeto hoy que está en la escuela, que tiene un contexto complejo, que si bien miramos nuestro país, yo estoy cerca de Moreno está sin clases. Sí, Están todas las escuelas secundarias. Entonces, esto que está sucediendo, tal vez lo digital permita, y lo hace, visibilizar el conflicto. Sí. Bueno, entonces, todo esto, no podemos encontrar soluciones sencillas a temas tan complejos. Pero estamos en eso, no bajamos los brazos, seguimos. En nuestros espacios de infinito pasa algo curioso, que es que el equipo de docentes, en realidad no son docentes la mayoría, sino que son programadores, sí, o gente que viene del palo de la tecnología, o ingenieros a veces incluso, que tienen un conocimiento tecnológico muy grande, pero muy grande, muchas veces
entras a los laboratorios, que son estos espacios, y la escena es una escena escolar de la más tradicional. Entonces, nosotros que venimos del palo de la pedagogía y que nuestra formación no es con base tecnológica, todo el tiempo estamos volviendo sobre la biografía escolar de estos tecnólogos para empezar a romper esto y que no sea una reproducción del uso de la tecnología y que el producto, que lo más importante para ellos es que el producto o el proyecto salga bien y no tanto el proceso. No pasa en todos los laboratorios, pero todo el tiempo estamos como tensionando hacia además como la pata pedagógica, porque ya tenemos salvada igual la parte de que pueden desarmar una computadora y armarla de vuelta estos facilitadores. Pero bueno, es curioso que la escena sea una escena escolar, cuando en realidad no tenemos ni el formato escolar, ni los horarios escolares, ni los espacios escolares. Pero en la cabeza del... Claro, ya está. No sabes dónde volver tu matrícula. Esto es lo seguro. Sí, que está mucho en la pregunta, como que volvemos todo el tiempo desde las planificaciones, que además, ¿no? También es como todo un desafío apelar a la planificación, pero está el qué vamos a hacer y no qué va a aprender el sujeto que está ahí. Entonces termina como mucho en esto, en algo lindo, visual, súper tecnológico, y que quizás hablamos yo que estoy acompañando a los más chiquitos, de repente me encuentro con que dicen, pero hay muchas cosas que terminamos haciendo mucho nosotros, ¿no? Los facilitadores más tipo utilísima, como bueno, y este paso sería así, porque hay que como correr el foco de que quizás es algo mínimo y no tan mostrable, pero que tuvo un proceso de aprendizaje súper profundo para los chicos. Pero eso es un poco los egos, ¿te acordás, Vera, cuando decíamos la realidad aumentada no es una cara bonita? O sea, los tecnólogos te hacen una cosa divina, inútil, digamos a nivel contenidos, que vos decís, sí, sale, funciona bárbaro, o sea, el código se lee, la baliza, el bit, con todo lo que es, pero el beacon, pero en realidad no sirve para nada. Y ahí hay egos, o sea, en educar pasa todo el tiempo eso, se hacen aplicaciones que no funcionan jamás, pero no funcionan jamás, porque nunca preguntaron antes de hacerla qué se necesitaba. No hay modo en que uno, y no en esta gestión, en la otra, en la anterior, yo estoy hace 12 años en educar, y no hay modo de que informática, tecnología, no sé cómo quiera llamarlo, hable con la gente de contenidos. O sea, una vez que se terminó el buscador que nunca funcionó de educar, y todos lo sabemos porque buscamos por Google, entonces decían, yo no encuentro nada. Bueno, pero el buscador ya está hecho. Y no, pero me hubieras preguntado antes, si yo soy la que busco. Entonces ahí es egos, o sea, el tecnólogo quiere hacer algo fabuloso, el contenidista quiere que tenga algún resultado, y entonces pasa eso, que hay unas cosas bárbaras en el bus, no sé cómo se llama, en el micro, en los camiones que van de ustedes, pero no están los pedagogos ahí diciendo, bueno, con esta impresora 3D, ¿saben lo que podemos hacer? Ya está. Igual ahora un poco lo estamos... hay una discusión que está buena, que yo cuando charlo con los que hacen código, los que piensan las actividades, es cuál es el margen de decisión que tienen los chicos en esta actividad. Porque muchas veces es repetir para lo que, justamente la escena escolar tradicional, y no tanto esta cosa de, ¿qué pueden decidir los chicos con esto? Pueden decidir la temática, pueden decidir el problema que están resolviendo, capaz una parte se la va a solucionar mucho más el docente o el coordinador que está ahí, pero que tengan esa decisión, esa creatividad, hacer con esto que ya está, poder darlo vuelta. Esa es como la actividad ideal para... Igual pensá, Facundo, que vos estás hablando de un espacio de educación no formal. Sí, igual nosotros estamos todos tratando de pensar cómo podemos ayudar, cómo podemos darle soporte, cómo podemos generar espacios o recursos. Nosotros empezamos a hablar podríamos hacer un kit para el profe, podríamos hacer unas recomendaciones para quién, para el que, porque después nos dimos cuenta que le recomendamos al profe, pero le ponemos todo en la espalda al profe. Sí. Y el profesor tiene que decir, bueno, ok, yo dejo que usen, por ahora no llegó ni Macron ni Isabel Celá a nuestra toma de decisiones, puedo dejar que usen el celular en clase. Uh-huh. ¿Cómo hago? ¿Qué no hago? ¿Qué pido? ¿Qué tengo derecho a pedir? ¿Qué necesito? ¿No me van a dar computadoras? Bueno, ok, no me dan computadoras. Los chicos van a tener... ¿Qué hago? Uh-huh. Y nos dimos cuenta de que tampoco es tan fácil ni recomendar, ni decir esto es mejor que... Porque además tenemos que pensar en el sistema educativo formal. Uh-huh. Entiendo lo de infinito por doquier y podemos aprender, porque en realidad uno termina aprendiendo de todos los espacios, ¿no?